Bienvenidos todos en el nombre de Jesús. Hoy leemos la conmemoración del día. La iglesia conmemora a uno de los grandes santos de la iglesia, Santo Domingo de Guzmán. Nos hallamos ante un hombre gigante. De él se han dicho elogios bien merecidos. He aquí algunos: apóstoles de Francia, gloria de España, protector de Italia, monje y caballero del espíritu, alma de silencio y lengua de verdad, cenobita y trovador del evangelio, precursor del Santo Rosario, esplendor de luz querúbica y la liturgia, como estrella de la mañana, como la luna llena en el estío, como el sol refulgente. Así brilló tu fe en la iglesia de Dios. Ilustre fundador de la orden de los predicadores, conocido como los dominicos, de ilustre familia de los Guzmán, nacido en Burgos, España, en el año de 1171. Su padre Félix de Guzmán y su madre, la beata Juana de Asa. De esta gran mujer recibió Domingo su primera educación. Se sumergió desde los 14 años en el estudio de la Sagrada Escritura. Joven piadoso, caritativo, dar limosna era su prioridad. Todo esto llega a oídos del obispo de Osuna, don Martín Bazán, y le manda a llamar para que acepte ser canónico de la catedral. Tenía 24 años. Pronto fue un modelo para todos, el más puntual, el más pobre, el más caritativo. Comienza a predicar la palabra de Dios y con sus compañeros funda la Orden de Predicadores, conocida como Dominico. Poco después surgirá también la rama femenina. Recorrió gran parte de Europa predicando la palabra de Dios. A él se atribuye también el origen del Santo Rosario como compendio del Evangelio. La vida le unía una gran amistad con San Francisco de Asís. Obró infinidad de milagros aparte de su fama de santo. En Bolonia se fue al cielo a los 50 años, el 8 de agosto de 1221. La iglesia la dirigía el Papa número 177, Honorio III, el que promovió la Cuarta Cruzada y aprobó el cristianismo en Hungría, Suecia y Estonia. O sea que fue un día de una fiesta grande para la iglesia, la fiesta de Santo Domingo de Guzmán. Y también hoy la iglesia celebra la fiesta de Santa Pilar. Hoy es el cumpleaños de Pilar, muchas felicidades, que Dios te... Párate de pie para que la gente te vea quién es Santa Pilar. Santa Pilar es Jayalía. Bueno, pues está muy mal si no eres santa, porque todos estamos llamados a ser santos. Felicidades. Santa Pilar de Saúl. También recuerden, les pido que oren por Ponciano, que está luchando con la quimioterapia, y también que oren por Olga, que se hizo una operación de caballo en la espalda, se operó la columna vertebral. Creo que la señora, la hermana de Ana María, todo ese grupete que se sienta del lado de ella, la señora rubia que viene con un moño. Hemos estado orando por ella porque se operó. No sé si habrá quien más enfermo, pero tenemos gente también que están enfermos. Hoy vamos a hacer el resumen de lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada hablamos que en este capítulo 22, último del Apocalipsis, vimos que estuvimos conversando en esta introducción que hicimos del final del Apocalipsis, que aparecía de nuevo el árbol de la vida. Y el árbol de la vida, la palabra árbol se dice en griego zulón, y se usa, cuando se usa en el Nuevo Testamento, y muchas veces en la Escritura, cuando se usa la palabra árbol, casi siempre se refiere a la cruz, al árbol de la cruz. ¿Por qué? Porque si en el árbol del bien y del mal el hombre pecó, en el árbol de la cruz los hombres fueron restaurados a la comunión y a la vida eterna con Dios. San Ireneo vio la cruz como el árbol de la vida, fue uno de los primeros que vio la cruz como el árbol de la vida, contrastándolo con el árbol del conocimiento del bien y del mal, por medio del cual cayó el hombre. Jesucristo, como dice Colosenses 2:14, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. De manera que del mismo modo que por medio de un árbol fuimos hechos deudores de Dios, así también por medio de un árbol podemos obtener remisión de nuestra deuda. También la imagen del árbol como la cruz fue adoptada rápidamente, saquen estos datos aquí, en el simbolismo de la iglesia primitiva, y dice: el arte de la iglesia primitiva indica una estrecha relación entre el árbol de la vida y el árbol de la cruz. La cruz de Cristo, el madero de sufrimiento y muerte, es para los cristianos el árbol de la vida. Por eso en las pinturas de tumbas del siglo II
ya se representa por primera vez como el símbolo de la victoria sobre la muerte, y recurre una y otra vez la idea de que el tronco viviente de la cruz lleva ramas y hojas como símbolo de nuestra participar de la vida de Cristo. Si ustedes se recuerdan la carta de los Romanos capítulo 6, dice que nosotros somos injertados en Cristo Jesús, haciendo un ejemplo que nosotros no conocemos de... Algunas veces las personas que se de jardinería sí, pero la gente en esa parte de que hay viñedos, cuando se quiere una buena cepa se injerta, o sea, pone una pequeña yema, ¿dónde? En el tronco principal del árbol, que parece que está seco en el invierno. Ustedes pasan el invierno, parece que está todo seco, y en la primavera esa yema que se pone empieza a nutrirse de la savia del tronco y comienza y sale una de los sarmientos esos largos, y de ahí cuelgan la fruta. Por eso es que siempre ese tronco principal que nunca se seca es la cruz. Y que nosotros demos frutos o no demos frutos depende que nos injertemos en la cruz de Cristo. Por eso dice Jesucristo que aquel que no da fruto, ¿para qué es lo único que sirve? Para ser arrancado y echado a fuego. ¿Por qué? Porque los injertos que no prendían en la cepa principal de la vid, los que no prendían, ¿qué hacían? Venían, lo cortaban y lo echaban como leña para quemar. Y Jesús usa esas expresiones que a nosotros se nos han ido de la mente porque no estamos en ese ambiente, pero esas personas sí lo entendían. En el versículo 3 y 4 del capítulo 22 dice que ya no habrá más maldición, dice en el capítulo 3 y 4 del versículo 22, sobre las personas que están en la nueva ciudad. Y eso lo dijo desde muchísimo tiempo atrás, lo dice la palabra de Dios, dice Ezequiel 36, del 33 al 36. El día que los limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas, y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a los ojos de todos los que pasaron. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto del Edén. Y esta ciudad que era desierta ha venido a estar fortificada y habitada. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedificaré lo que estaba derribado y plantaré lo que estaba desolado. Yo, el Señor, lo digo y lo haré. Eso es Ezequiel 36, 33. Eso ya era profecía desde tiempo de atrás. Dice que también que las personas llevarán en su frente un nombre santo. Recuerden que eso es lo que le dije a ustedes, que el sumo sacerdote, para nosotros, la frente no dice absolutamente nada, pero para esa gente sabían que en la tiara del sumo sacerdote de Israel, que era muy parecido a la mitra de los obispos, en la frente, en la parte de la frente del sumo sacerdote había una tira de oro que decía: santo es el Señor, que se le ponía aquí en la frente. Por eso cuando dice que en la frente llevarán el nombre del Señor, ¿qué es lo que quiere decir? Que todas las personas que estén en esa ciudad santa que bajó del cielo, en la Jerusalén, que no es una iniciativa de la tierra, sino del cielo, van a ser, ¿saben qué? No, sacerdotes, porque eso lo llevaba en la cabeza la mitra, el sumo sacerdote. Por eso dice San Pedro en la epístola que somos un reino de sacerdotes. Cada uno de nosotros, por medio de nuestro bautismo, somos sacerdotes. Acuérdense que, ¿qué cosa es sacerdote? Sacerdote en Israel es aquel que mediaba entre Dios y los hombres. El sumo sacerdote, su función era mediar entre Dios y los hombres. Nosotros ahora, por Jesucristo, cada uno de nosotros podemos mediar entre Dios y los hombres. ¿Cuándo cada uno mediamos entre Dios y los hombres? Cuando intercedemos. Cuando tú intercedes, tú estás ejerciendo tu función sacerdotal, que eso Israel no lo podía hacer. Que también hacía el sacerdote, predicaba. Cada vez que ustedes predican la palabra de Dios, ustedes están haciendo un oficio sacerdotal. ¿Quién te capacita a ese oficio sacerdotal? El bautismo. Cuando te injertan ¿en quién? En Cristo. Ahora, de todo el pueblo sacerdotal se erigen sacerdotes ministeriales que ministran in persona Christi. Ese es el orden sacerdotal. Esa gente ya están ligados a Dios de un modo, a Cristo, de un modo totalmente diferente, porque ellos ministran en nombre de Cristo. Pero eso no implica que todos nosotros somos sacerdotes. Por eso dice que cada uno de nosotros tenemos en la frente grabado un nombre santo. En contraposición, se recuerdan en el Apocalipsis, los que estaban sellados en la frente con el nombre de la iniquidad, los que habían servido a la bestia. Y hoy en día, hermano, hoy en día eso se nota, y casi todo el mundo sabe quién está señalado en la frente con
con el nombre de la iniquidad. Ya eso se sabe perfectamente. Dice también que el Cordero será su luz. Dice este capítulo 22, que en las profetas dicen que en la ciudad no va a haber sol ni luna, porque el Cordero va a ser su luz. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que la era del antiguo pacto era tiempo de oscuridad. Por eso se recuerdan lo que dice el profeta Isaías, y que se lee la noche de Navidad, que para mí es una lectura más hermosa que se lee en la misa del gallo, que dice: el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Lo dice el profeta. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, la antigua alianza, caminaba ¿en qué? En tinieblas. No tenía quien lo guiara. ¿Quién lo guiaba? El sumo sacerdote. Pero el sumo sacerdote estaba para que lo guiaran a él también. Así que era un pueblo que caminaba en la oscuridad. Por eso dice que en la ciudad, la Jerusalén de la tierra, caminaba ¿en qué? En oscuridad. La Jerusalén del cielo dice que no va a necesitar luna ni sol, porque el Cordero es su luz. Jesucristo es el principio, que es lo que dice Jesucristo cuando grita: yo soy la luz del mundo. El que me conoce a mí no camina en tinieblas. El Cordero es la luz de todo aquel que habita la nueva Jerusalén. Todavía, hermano, hay gente que camina en tinieblas. ¿Cuánta gente conocemos nosotros que camina en tinieblas? Por ejemplo, cuando se va la luz, ahora se va la luz en todo el shopping center, ustedes tienen que salir a sus carros y no hay ninguna luz. ¿Cómo caminan ustedes? Caminan con miedo. Primero, porque no saben si alguien les puede dar un palo que está atrás de un carro. Caminan porque no saben si van a poner el pie en un hueco, en una cosa esa que está abierta y te puedes partir el pie. Caminas porque no sabes si vas a chocar con un carro de lo que está. O sea, el que camina en la oscuridad camina con miedo. El que está en Cristo camina en la luz. ¿Por qué? Porque todo lo ve a través de ¿qué? A través de la luz de Cristo. Por eso, los que todavía caminan en miedo, quiere decir que todavía Cristo no ha sido la luz ni están en la ciudad donde es la luz. Porque el que camina en Cristo no tiene miedo, sea lo que sea. Eso es lo que quiere decir, como dice Lucas 1:68. Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto, la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Eso es el cántico del Benedictus. Malaquías 4:1 dice: porque aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama. Mas a ustedes, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de la justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Juan 1:4-5 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas jamás prevalecerán contra la luz. Es una promesa de Dios a la que hay que agarrarse todos los días. Las tinieblas jamás prevalecerán contra la luz. Vamos a repetirlo. Las tinieblas jamás. Vamos a repetirlo, pero quiero hacer énfasis en jamás. Las tinieblas jamás prevalecerán contra la luz. Tal es así que yo hablaba con un hermano hoy por la mañana, que fuimos a ver un cliente, y yo le decía: las tinieblas no existen. Ustedes pueden prender un chucho y hacer tinieblas. Para hacer tinieblas, ¿qué es lo que hay que hacer? Apagar la luz. Tú prendes un chucho ahí y se hace la luz. Pero tú prendes un chucho y no se hace tiniebla. La tiniebla no existe. La tiniebla es falta de luz. Así que si tú caminas en tiniebla, es que a ti te falta la luz. Porque la tiniebla no existe. Pero entonces, ahora mismo, en esta luz que está aquí, no puede venir. ¿Ustedes creen que abro la puerta y entra la tiniebla de afuera y apaga la luz? ¿Es posible eso? Pero entonces, las tinieblas jamás pueden vencer a la luz. Y hay que darle gracias a Dios porque nosotros caminamos en la luz. Cuando hay tanta gente que camina en tinieblas.
en su comentario final sobre la restauración del paraíso que hace Juan en este capítulo 22, y la vimos la semana pasada, Juan nos dice que el sacerdocio real no va a reinar durante un milenio, como decía al principio cuando hablamos de aquella época, sino que en el capítulo 22 dice que va a reinar por los siglos de los siglos. Es un reinado eterno porque somos seguidores de un Dios eterno. El primer pacto se acabó y el primer pacto estaba destinado a terminarse. ¿Por qué? Porque el primer pacto estaba hecho por un hombre, con el sacrificio de un animal. Y la entrada al pacto se hacía con la sangre de los hombres cuando hacían la circuncisión. Y el sumo sacerdote era un hombre que cada rato se moría y había que reemplazarlo. O sea, era un pacto que estaba destinado desde el principio a acabarse porque estaba hecho con cosas que tienen fin. El segundo pacto está hecho ¿en quién? En Cristo Jesús, que es eterno. Está hecho en la sangre de Cristo, que es eterna. Y nuestra entrada al pacto no es por sangre de nosotros, por las aguas del bautismo que desciende de lo alto. O sea, si ven todos los elementos del primer pacto, ¿venían de dónde? De la tierra. Y todos los elementos del segundo pacto vienen del cielo. Por eso el segundo pacto es eterna. Dice también Apocalipsis que el Señor ha dado, y es lo que habla todo el tiempo, el Apocalipsis ha dado su mensaje a los ángeles para mostrar las cosas que deben suceder pronto. Eso lo sigue diciendo aquí en el capítulo 22. Se compara desde el principio cuando dice, he aquí que vengo pronto, en el capítulo 1, versículo 7. En este capítulo 22, la palabra vengo, que se dice en griego erkomai, se usa 7 veces en el capítulo 22. Recuerdan que le dije que es una característica de Juan, repetir el número 7. 4 capítulos de 7 secciones, 7 capítulos de 4, es una característica. Y la palabra vengo pronto se repite 7 veces, lo cual quiere decir que es el número perfecto de la obra de Dios. Tenemos una obra sólida hecha por Jesús que viene pronto. Se recuerdan que yo le he dicho que el Apocalipsis poco tiene que ver con el fin del mundo. Porque si tuviera que ver con el fin del mundo, el Apocalipsis continuamente desde el capítulo 1, que empieza una vez, dice, he aquí que estas cosas van a ocurrir pronto. Y el capítulo 22, que es el último, dice 7 veces, he aquí que vengo pronto. Si han pasado 2000 años y no se ha acabado el mundo, quiere decir o dos cosas. O estamos equivocados en nuestra interpretación, o Cristo no quiso decir lo que la gente interpreta. Yo estoy seguro que no estamos equivocados, que Cristo no se equivocó. Si hay algunos equivocados, somos nosotros. Acuérdense que yo le dije, ¿de qué advenimiento habla Jesús en el Apocalipsis? Del advenimiento de la iglesia, como principio del reino de Dios establecido sobre la tierra. ¿Cuál es el centro de la iglesia? La Eucaristía. Y en la Eucaristía, si nosotros vemos cada Eucaristía, es el resumen de la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque cada Eucaristía es una encarnación. Jesús se encarna ¿en qué? En pan y en vino. Cada Eucaristía es un sacrificio, porque está unida el altar con el sacrificio único de Cristo como sumo y eterno sacerdote. Cada Eucaristía es una resurrección, porque no comemos un Cristo muerto, comemos un Cristo vivo. Y cada Eucaristía también es una segunda venida, porque cada vez que Jesús viene al altar, regresa de nuevo a nuestros altares. Así que cada Eucaristía es una parusía. Recuerden que la palabra parusía, que se usa para el fin del mundo, quiere decir venida, pero la palabra parusía quiere decir también presencia. O sea que es una palabra griega que significa venida, pero también significa presencia. O sea que podemos decir que la Eucaristía es una parusía, por eso es que la Eucaristía prima en el libro del Apocalipsis, porque Juan se refiere mira que vengo pronto, que el primer pacto se iba definitivamente ¿a qué? A terminar. Y comenzaba el nuevo pacto de Dios. ¿Cuándo comenzó? En el año 70. En esta era cuando el último vestigio de la antigua ley se derrumbó, que era ¿qué cosa? El templo. Por eso que Jesús dice, todo esto va a pasar antes que esta generación pase. Entonces dice, bueno, la generación de Jesús ya se acabó hace 2000 años. Luego entonces no puede estar hablando del fin del mundo, porque aquella generación, en el año 70, la generación de los apóstoles vio el derrumbe del templo de Jerusalén. Entonces se cumple la palabra de Dios. Esta generación no va a pasar antes que se cumplan. Lo que pasa es que hemos estado interpretando siempre el fin del mundo cuando Jesús está hablando de ¿qué? Del total establecimiento de ¿qué?
del reino y de la segunda alianza, de la definitiva alianza. Y dice, también bienaventurados los que guardan la palabra de la profecía de este libro. Juan vuelve a hacer énfasis que este libro es una profecía, una profecía del establecimiento del reino de Dios. En el versículo 8 y 9 hay una cosa muy interesante. Capítulo 8 y 9 dice: yo, Juan, fui el que vi y oí esto. Tenemos a los que dicen que estos libros fueron escritos por unas escuelas discipulares del siglo II y III. Si los que dicen eso, entonces tenemos que partir que entonces este libro está lleno de mentiras. Porque ¿qué dice aquí? Yo, Juan, fui el que vi y oí esto. Entonces, si esto lo escribió una comunidad 200 años después, este libro es pura mentira. Eso ustedes tengan, cuando vengan todos esos eruditos a decirle que si los evangelios se escribieron, yo no sé quién. No. Él dice, yo, Juan, y yo creo más lo que dice este libro que lo que dice cualquier erudito del siglo XXI. Dice, yo, Juan, fui el que vi y oí esto. Y cuando lo oí y vi, caí a los pies del ángel que me había mostrado todo esto para adorarlo. Pero él me dijo, no, cuidado, yo soy un siervo como tú, y tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro. A Dios es el que tienes que adorar. Los protestantes utilizan continuamente esto. Si tú ves, uno no se puede arrodillar delante de imagen. Pero tenemos que ver una cosa, que puedo decir, nuestros hermanos protestantes, los pobres, tienen en sus cabecitas unas ideas un poco débiles de qué cosa es las cosas de Dios. Ellos tratan de todas las cosas de Dios racionalizarlas. Y acuérdense que eso es una herejía. ¿Se acuerdan cómo se llama? Bueno, racionalismo, pero es gnosticismo, donde dice que a Dios se llega solo por el conocimiento. Y todo lo quiero conocer. Dime en qué versículo está. Si no me muestran en qué versículo está, yo no lo creo. Estás llegando a Dios por medio de qué? Conocimiento. Eso es el agnosticismo disfrazado de cristianismo. Y fíjate, yo le digo, ellos dicen que arrodillarme delante de esta estatua de Jesucristo es idolatría. Yo digo, son muy simples al pensar que doblar una rodilla es adoración. La adoración no es doblar una rodilla. Yo puedo arrodillarme aquí para abrocharme los cordones de los zapatos. Yo estoy adorando. Yo no puedo arrodillarme para pedir perdón. ¿Cómo se arrodilló Jimmy Suárez? Jimmy Suárez se arrodilló en la televisión a pedir perdón por los pecados que había cometido. ¿Estaba adorando a alguien? ¿Se arrodilló para qué? Para pedir perdón. Yo puedo arrodillarme delante de la tumba de mi madre. ¿Estoy adorando a mi madre? Es una actitud de oración. La adoración no es un acto, eso es lo que ellos no se graban en la cabeza, y ojalá que ustedes se lo graben. La adoración no es un acto externo. La adoración es un acto interno. Yo puedo estar arrodillado diciendo, yo estoy adorando a Dios y no tener nada adentro y no estar adorando. Eso es la adoración. La adoración es cuando tú reconoces que Dios es más fuerte que tú y te venció, y tú te derrumbas y dices, Señor, soy tuyo y estoy asombrado del poder y lo grande que tú eres. Eso es adoración, no tiene nada que ver con gesto externo. ¿Y eso ustedes entienden eso? Pero eso me puedo arrodillar orándole al Dios vivo delante de una cruz, porque yo no estoy adorando a la cruz, yo estoy adorando al Dios vivo. Estoy usando la cruz como una referencia, porque es mejor, yo oro mejor mirando a este Cristo que está ahí que mirándolo a todos ustedes. ¿Por qué tú crees que los protestantes cuando oran cierran los ojos? Porque no tienen nada que mirar. Para no mirarse uno a otro. Si yo estoy orando con ustedes aquí, cuando yo estoy orando con ustedes, yo cierro los ojos. ¿Por qué? Porque si los abro, ¿qué es lo que veo? A ustedes me distraigo, entonces yo cierro los ojos. Ahora, si yo estoy orando para acá, yo tengo mis ojos, o estoy delante del Santísimo, yo estoy orando mirando al Santísimo, porque no es que estoy adorando la custodia, es que estoy enfocando mi parte física en un signo que me recuerda, y por eso la iglesia es sabia y tenemos tantos signos en la iglesia. Pero la adoración, quiero eso que les quede claro, no es un acto externo, porque el ángel le llama la atención a Juan, porque Juan sí dice bien claro ahí que él se arrodilló a adorar. Ahí Juan confiesa, yo me arrodillé a adorar al ángel. Él está diciendo, en ese caso Juan venía a ser en cierta forma un poco idólatra. Porque si ustedes van al Génesis, ustedes van a ver que cuando los ángeles visitan a Lot en Sodoma y visita a Abraham, Abraham se arrodilla delante de los ángeles.
Ahora no te arrodillas delante de los ángeles. Y los ángeles le dicen, no te arrodillas delante de mí. No le dicen al Señor. Lean el capítulo ese para que vean que Lot se arrodilla delante de los ángeles y los ángeles no le dicen, no, párate. ¿Por qué? Porque Lot no se arrodilló en adoración, Lot se arrodilló en saludo a los ángeles. O sea, ustedes vean que no es el gesto, es la intención. Juan se arrodilla porque estaba tan atontado por las cosas que vio, que hace intento de adorar, y por eso el ángel dice, no, frena, no me adores, que yo soy criatura, igual que tú, adora a Dios. Ningún ángel va a permitir que un ser... El ángel sabía lo que estaba haciendo Lot. Lot se arrodilló en forma de saludo. Juan se arrodilla porque va a adorar. Ahí se dan cuenta que no es el gesto de arrodillarse, es la intención. ¿Ustedes tienen claro eso? También hay otra cosa por cual el ángel le dice que no. Fíjate lo que dice el ángel. Tú y yo somos consiervos. Somos iguales. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el ángel tenía una superioridad sobre los hombres. ¿Por qué? Porque el ángel tenía vida eterna. Y los hombres no tenían vida eterna. No podían entrar al cielo. Pero ya en la nueva alianza nosotros fuimos restaurados a la vida eterna. Los ángeles pueden entrar a la presencia de Dios, pero yo también puedo entrar a la presencia de Dios. ¿A través de quién? De Jesucristo. Luego entonces, ya la inferioridad mía con los ángeles, ¿qué cosa? Se acabó. Es más, ahora nosotros somos superiores a los ángeles. No en creación, sino en importancia. El ángel más importante en creación, ¿por qué? Porque es espiritual. No pasa hambre, no se cansa, no tiene que ir al baño, puede estar en cualquier... Por eso más, nosotros vamos a llegar al estado de ellos cuando salgamos, pero en el aspecto creacional, eres más, vamos, para que me entiendan, es más avanzado que nosotros. Pero en importancia delante de Dios, el ángel es un siervo y yo soy, ¿qué cosa? Imagen de Dios. Por eso el hombre, por eso dice Cristo, ustedes van a juzgar los ángeles. Es un misterio que la iglesia va a juzgar. Perdón, Frank, ¿cómo dices? Lo dice San Pablo, ustedes van a juzgar a los ángeles. Porque nosotros la iglesia va a juzgar a los ángeles caídos. Cualquier sacerdote es 1000 veces más importante que un ángel. Un ángel no puede hacer que el pan y el vino se transformen en el cuerpo y la sangre de Cristo. Un ángel no puede perdonar los pecados. Mira cómo nosotros los hombres hemos llegado a ser, por la gracia de Dios en este nuevo pacto, superiores en importancia a los ángeles. Ningún ángel pudo haber encarnado al Hijo de Dios. Si lo encarnó, ¿quién? Una mujer, María de... Ya Satanás se hubiera conformado con que lo hubieran dejado encarnar al Hijo de Dios. O sea, por eso que Juan, todo esto es lo que dice el ángel. Óyeme, un momento, ahora tú y yo somos consiervos. Tanto los ángeles como nosotros adoramos ¿a quién? Al único Dios. ¿Y en qué momento se materializa que los ángeles y nosotros somos consiervos? En la Eucaristía. Cuando se efectuó la Eucaristía, los ángeles, según dice el Apocalipsis 4, están en el cielo adorando, y nosotros estamos en la tierra adorando. O sea que en la Eucaristía, y los ángeles también rodean el altar, o sea que en la Eucaristía nosotros y los ángeles nos convertimos en consiervos y coincidimos en una sola adoración al Cordero de Dios. El creyente es miembro, te puedo decir, de este concilio espiritual donde tanto nosotros como los ángeles adoramos al mismo nivel a Jesús en la Eucaristía, con la diferencia que yo puedo recibir aquí en la Eucaristía y el ángel no lo puede recibir. ¿No ve como nosotros, por la gracia de la redención, hemos sido constituidos en importancia superiores a los ángeles? En el libro de Samuel, de Daniel, Dios dice, sella la profecía. En el versículo 10 del capítulo 22 dice, no cierres las palabras proféticas de este libro. ¿Por qué? ¿Por qué se cerró en Daniel? Porque faltaba todavía mucho tiempo para que el ángel Gabriel anunciara a María. Sin embargo, ¿por qué le dice el ángel a Juan, no selles las palabras de este libro? Porque el cumplimiento de esta profecía era inminente.
Por eso, era pronto, por eso que dice, no cierre, no hay que sellar la palabra del libro, porque esto ya se va. Versículo 11 dice unas palabras tremendas, dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, se santifique todavía. Porque dice el ángel de esto, la gran batalla del siglo I en ese momento estaba alcanzando el clímax. La batalla en contra del Imperio Romano, contra el cristianismo, la batalla contra el templo de Jerusalén, el último reducto, y el templo contra los cristianos. ¿Y qué pasa cuando hay batalla? Cuando hay batalla, los ánimos se radicalizan. Miren en el Líbano. Cuando hay una batalla, Hezbolá se aferra en los de ellos, los judíos en los de ellos. Con esto que pasó en Cuba, los del lado de acá bailamos rumba, y los del lado de allá, los que no tienen miedo a bailar rumba, y los que están con el gobierno se radicalizan. Dicen que el comandante dentro de 2 o 3 semanas estará ahí. Me imagino que estarían embalsamados así al de eso, pero cuando hay batalla los ánimos se radicalizan. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día en la parte espiritual. Hoy en día en la parte espiritual el mundo se está radicalizando. Es lo que dice Jesús. No arranquen la cizaña y el trigo, esperen a que crezca. Cuando crezca, arranquen. Ya el trigo y la cizaña, la gente se está radicalizando. Mire, hermano, esto que ha pasado con Mel Gibson. Está mal que hayan cogido a Mel Gibson con un trago de más. Pero yo me pregunto, ¿es el único artista de Hollywood que han cogido con un trago de más? Si fuera con un trago de más, ojalá lo hubieran, los artistas de Hollywood lo cogieran con un trago de más, lleno de drogas, de porquería públicamente, y ninguno dice nada. Ahora cogen a Mel Gibson con un trago de más, y en todos, llevan 2 semanas, que en prime time, en todos los canales, llegaron a decir que ningún artista de Hollywood se debía a trabajar más nunca con él. ¿Por qué? ¿Por qué es lo que dice? Porque usó un lenguaje racista contra los judíos. ¿Qué dijo Mel Gibson contra los judíos? Hoy en día todas las guerras las comienzan los judíos. Hermano, eso puede ser una mala apreciación de él, pero eso no es un insulto a los judíos. ¿Cuántas veces dicen que los cubanos somos escandalosos, que los problemas de Miami lo tienen los... Y yo digo, eso es una apreciación de un grupo de gente, pero a mí eso ni me va, ni me viene. Yo no creo que eso es un insulto. Yo creo que lo que dijo Mel Gibson puede ser que esté mal dicho, pero aparte en este país es un país de libertad de expresión. Y ahora en este momento Madonna se está crucificando en un show, y eso no es un insulto a los cristianos. Sin embargo, que Mel Gibson diga que las guerras las comienzan. ¿Cuántas veces oigo decir la iglesia, las cruzadas mataron, que la iglesia comenzó todo, la iglesia continuamente están insultando a la iglesia? Entonces ahora porque Mel Gibson dijo que las guerras, no dijo ni siquiera que los judíos son sinvergüenzas, que las guerras están escandalizadas. ¿Tú sabes lo que es eso, hermano? Que el mundo se ha radicalizado. Y esto de Mel Gibson no es que lo cogieron con un trago. ¿Tú sabes lo que le están pasando a cuenta a Mel Gibson? De la película La Pasión, que dolió y que sigue doliendo al demonio y a los que son cizaña. Eso es lo que sucede. Y como pasa con Mel Gibson, puse como ejemplo porque es lo más que tenemos en estos días ahí. Hoy en día todo se ha radicalizado, inclusive dentro de la iglesia. Se ha radicalizado. La mitad de la iglesia, más de la mitad, vive en la carne, otra parte está tratando de vivir en el espíritu. Los que viven en la carne se pasan la vida entera hablando horrores de los que viven en el espíritu. Entonces hoy en día tú quieres progresar espiritualmente y eres un loco, eres un fanático. Cada 5 minutos me escriben, mire, yo no conozco el movimiento catecumenal de Kiko Güey, no lo conozco, inclusive no conozco un solo ser humano que pertenezca al movimiento neocatecumenal. Pero yo no conozco a nadie. Yo, Fran Morera, no conoce a nadie. Yo no conozco a nadie que pertenezca al Opus Dei. Ahora, yo no permito que en EWTN alguien me escriba criticando ni al Opus Dei ni al Camino Neocatecumenal. Porque son 2 organizaciones aprobadas por la Iglesia Católica. Entonces, me escriben, no, porque ellos que son estos. Digo, pero, ¿quién eres? ¿Qué beneficia aquí que te conviertas ese veneno contra personas de la iglesia que quieran establecer el reino de Dios? ¿Qué haces tú por el reino de Dios? Criticar. O sea, que esto que dice aquí, eso lo que dice aquí, es que es injusto, va a ser todavía más injusto.
Y el que es santo va a tratar de ser cada día más santo, porque en esta batalla espiritual en que estamos cada día, el mundo, como pasó en el año 70, cada día el mundo se va más a radicalizar. Y hay gente que va a querer seguir viviendo en su inmundicia. Y tú le puedes ir y decir y predicar y proponer y pueden ver un milagro. Yo tengo el caso de una muchacha que no puede salir en estado, que el Señor le concedió dos hijos, que fue su, su ginecólogo judío. Cuando la primera embarazo, el ginecólogo dijo, tú tienes un fibroma porque tú nunca vas a salir en estado. Y parió a los 9 meses. Y después de ver todo eso, hoy en día está en la cábala y dice que Jesucristo no es Dios. Eso para que tú veas que dicen, porque Dios no hace milagros. Si Dios hace 10 milagros, la gente sigue sin creer. Porque es lo que dice, para el que cree no se faltan milagros. Y para el que no cree, 1000 milagros no son necesarios. Eso es lo que dice aquí, el que es injusto no es que Dios haga a la gente injusta, es que en esta batalla el injusto cada día se va a hacer más injusto. El impío se va a hacer cada día más impío. Por decisión propia. Es la gran batalla del siglo. En el capítulo 12 y 13 el Señor promete la inminencia del juicio venidero sobre Israel y la liberación de la iglesia. He aquí que vengo pronto y mi galardón será recompensa para cada uno según sus obras. Pongan ahí, los protestantes dicen que las obras no sirven para nada. Aquí lo dice el Apocalipsis. Varias veces lo dice. Yo le voy a dar a cada uno según sus obras. No dice que lo va a dar según nuestra fe. En ningún lugar el Apocalipsis dice eso. Ni nos va a decir por lo que decimos. Dice, yo te voy a dar a ti según tus obras. ¿Cómo viene después de decirme? Yo digo, ¿qué Apocalipsis leen esa gente? Y es el mismo que tengo yo adelante. ¿Qué pasa? Que ellos están buscando explosiones nucleares, platillos voladores, microchips en las manos de la gente, y se están perdiendo el verdadero sentido espiritual del Apocalipsis. Dice en el versículo 15 que de afuera se van a quedar los perros. Los perros en Israel eran los que no creían en el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque pasa que nosotros muchas veces no. ¿Por qué los pobres perros cargaron esta culpa? Porque en Israel no había sistemas sanitarios como nosotros limpiar las calles hoy. En las calles de Israel, y todavía los árabes lo siguen haciendo en sus barrios, todas las dueñas se levantan por la mañana, cogen el cubo de la basura y lo sacuden en la puerta. Hoy en Betania, ustedes lo pueden ver, el pan nuestro de cada día. Las casas adentro son palacios. Los de la parte judía ni cristiana no, pero la parte árabe, adentro son palacios porque son muy limpios, pero para ellos su responsabilidad es de la puerta para adentro. Y en esa época era toda la ciudad, todo el mundo votaba. ¿Usted sabe cuándo se limpiaba? Cuando llovía. O con los perros estos, que eran perros entrenados que se comían la basura. Por eso que el perro era impuro, porque se alimentaba de inmundicia, que es lo contrario del creyente que se alimenta de la palabra de Dios. Por eso le decían perros. Dice que los perros, los que se alimentan con inmundicia, se van a quedar fuera. Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Tengo una lista para que ustedes puedan meditar en todo lo que se van a quedar. Sí, lo que es maravilla. Uno dice, no, que los homosexuales, que esto y que lo otro, pero aquí dice que los que dicen mentira. Y nadie se fía en eso, y está puesto al mismo nivel que las otras cosas. Y abrimos la boca para decir mentira, y a nosotros, no, eso no. Aquí lo dice. No es mentirita blanca, eso no es mentirita blanca. La mentira es mentira. Dice Jesús, yo he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias. Desde el comienzo vimos que este libro está destinado a las iglesias del circuito de Éfeso, del cual Juan era obispo. Y en el siglo XVII dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. Fíjense, eso es muy importante, porque el espíritu y la esposa dicen, ven. Porque ya, ¿quién es la esposa? La iglesia. ¿Dónde está la iglesia? No, la iglesia está en la tierra. La vimos que descendió del cielo, es una iniciativa del cielo, pero la iglesia no está en el cielo, la iglesia está en la tierra. Dijimos que la ve Juan descendiendo del cielo porque es una iniciativa de arriba. Es un pueblo que se forma arriba, no es un pueblo que se forma como el de Israel abajo. ¿Se acuerdan esa clase? Pero la iglesia está en el mundo. Por eso la iglesia que está en el mundo le dice a Cristo, ¿qué cosa? Ven. ¿Y quién más está en el mundo junto con la iglesia?
El Espíritu Santo, que es el Señor de la iglesia. Por eso el Espíritu Santo que está en la iglesia le dice a Jesús, ven. Y la iglesia también le dice, ven. Fíjate qué hermoso. Son dos los que claman por la venida de Cristo. La iglesia. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo no está en el cielo. El Espíritu Santo mora en la iglesia. Y ese es el balance. Jesús sube al cielo y Jesús dice, rueguen que yo me vaya, porque hasta que yo no me vaya, el Espíritu. ¿Por qué no puede estar Jesús en presencia divina, no en Eucaristía sacramental, en presencia divina? ¿Por qué no puede estar Jesús y el Espíritu Santo al mismo tiempo en la tierra? Porque la tierra entonces estaría el cielo, estaría ya la Trinidad completa en la tierra. Eso tiene un sentido tremendo. Dos personas de la Trinidad no pueden estar aquí, porque entonces la tierra sería mayoritariamente el cielo. Por eso la esencia de la Trinidad, ¿dónde está? En el cielo. Una sola persona de la Trinidad la que permanece en la tierra. Primero, ¿quién estaba? Cristo. Cristo regresa al Padre, ¿y quién viene? El Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo en este momento es la era del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que mora, aunque Jesús está en la iglesia, pero Jesús está sacramental. Sacramentum quiere decir misterio. Jesús está en la iglesia vivo y presente, pero de forma misteriosa. Ahora el Espíritu Santo no está de forma misteriosa, el Espíritu Santo está presente en toda la iglesia. En toda la iglesia. Por eso, fíjate, ya no somos la iglesia sola quien clama, es la iglesia y el Espíritu. O sea que el Espíritu también tiene deseo que Cristo regrese. Es lo que dice el Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 14. Apresúrate, amado mío. Es lo que clama el alma del creyente. ¿Y quién pone en la iglesia ese deseo de que Cristo regrese? El Espíritu Santo. Y la respuesta litúrgica, acuérdense que el Apocalipsis es un libro litúrgico. ¿Cuál es la respuesta litúrgica? El que oye, diga, ven. O sea que yo les digo que a todos ustedes, cuando yo les dije a ustedes, vamos a repetir la luz, y ustedes la repitieron, ahora dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. El que lo oiga, que diga, ven. O sea, esto es un llamado litúrgico a que aquella comunidad primitiva dijera, ven, Señor Jesús. Y tiene la promesa, el que tiene sed, que venga, y el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. La palabra gratuitamente en griego es dorean, que significa, la traducción correcta es como un regalo, que reciban el agua de la vida. ¿Por qué? Porque nuestra salvación es gratuita. Nuestra justificación delante de Dios, por nuestra santidad, que se justifica delante de Dios, es gratuita. Y es lo que los protestantes piensan. Los protestantes piensan que nosotros decimos que yo me hago santo por las cosas que yo hago. Y eso es una estupidez. Yo no me hago santo por las cosas que me hago. Si yo hago cosas buenas, porque el Espíritu Santo mora en mí, porque si me dejan a mí solo, misericordia. La iglesia dijo, el concilio de Trento, que fue en el 1500, dijo, oye, lo dice el concilio de Trento, sea anatema. ¿Sabes qué decir anatema? Maldito. Sea anatema quien diga que se salva por sus propias obras. Eso dijo la iglesia en el concilio de Trento. Hemos confundido los términos. La iglesia no dice que Dios salva con las obras. La iglesia dice que la redención es un don gratuito de Dios. Tú, por mucho que hagas, tú no puedes comprar. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, por mucho que tú hicieras, tú no podías restituir tú a ser hijo de Dios. No podías, aunque empujaras. No había forma humana de que tú unieras la distancia entre el hombre y Dios. ¿Quién la selló? Jesús. ¿Cobró algo por eso? No. La redención es totalmente gratis. Delante de Dios yo estaba desacreditado totalmente. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Quién me justifica delante de Dios? Jesús, que se pone entre la ira de Dios y mi pecado. ¿Jesús nos cobra algo por eso? No. Luego entonces, la salvación es totalmente gratuita. Ahora, Dios va a medir en qué grado tú estás inmerso en la salvación, ¿por medio de qué? De las obras que tú hagas. Porque entonces Jesús, un árbol bueno, tiene que dar fruto bueno. Por eso dice Santiago, si tú dices que amas a Dios y no da fruto bueno, tú eres un mentiroso. O sea que las obras no me dan salvación. Las obras son testimonio de que yo soy salvo. No tengo obra, no soy salvo por mucho que yo lo diga. Porque lo estoy diciendo de qué? De boca. Por eso dice Santiago, muéstrame tu fe
Con lo que tú dices, que yo te lo muestro con lo que yo hago. Vamos a ver dónde está. Y eso es lo que dice, que vengan a tomar el agua que es totalmente gratuita, la salvación, el agua que emana. ¿Se acuerdan el agua que yo lamento mucho cuando oramos? El agua que el profeta Ezequiel vio que emanaba del costado del templo. Que todo lo que, el desierto que había, cuando pasaba esa agua, todo se ponía verde. También es el agua que emana del costado abierto de Cristo, de donde nace la iglesia. Porque dice que si Israel nació de las aguas del río Jordán cuando la cruzaron, la iglesia nace del agua del costado abierto de Jesús. Y ahora Jesús dice, que el versículo 18-19, terminando, dice unas palabras tremendas. Dice, vamos a leerlo aquí porque esta traducción que yo tengo aquí es más nueva que esta otra de donde yo lo saqué. Capítulo 18 y 19. Dice, yo advierto, cuando Dios dice que va a advertir algo, más vale que le hagamos caso. Yo advierto a todo el que escuche, fíjate de nuevo, el Apocalipsis es un libro que no está hecho para estudiarlo, que está hecho para ¿qué? Para oírlo. Continuamente dice que oye, no que estudie. ¿Por qué? Porque es un libro litúrgico, donde se iba a leer en la iglesia y la gente lo iba a oír. No dice que estudie, dice, yo advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno añade algo sobre esto, Dios echará sobre él las plagas que se describen en este libro. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describe en este libro. Yo voy a ver qué pasa con esa gente que andan predicando platillos voladores y explosiones y microchip, haciendo perder el tiempo a los creyentes en ciencia ficción y no le predica verdaderamente este evangelio celestial que es el Apocalipsis. Hay un teólogo, que un comentario que decía, en un sentido muy real, el Apocalipsis incluye la Escritura. A veces que dice que el Apocalipsis es el libro que más referencia hace a todas, porque es un resumen de la Escritura. Habla deliberadamente como la última palabra. En Deuteronomio 4.2, Moisés declara, no añadan a la palabra que yo mando ni le quiten a ella. Lo mismo que dice el Apocalipsis. Otro habrían de añadir palabras, pero la revelación sería una palabra inmutable. Es que ¿qué pasó Israel? Israel a las palabras que dejó Moisés, ¿qué hizo? Le añadió. Moisés dejó 10 mandamientos. ¿Cuánto hizo Israel? 635. Fíjate que Israel, ¿qué es lo único que hace Israel? Ganarse sobre él desgracia. Ahora, con la conclusión de la Escritura, añadir o quitar palabras queda totalmente prohibido. Ya no se puede añadir palabras. Por eso que la iglesia dice, cuando se hace el Apocalipsis, se cierra la revelación. Ya no hay más, nadie puede decir nada nuevo que no esté escrito en este libro, porque nadie puede añadir palabras. Pero entonces el libro de Mormón es una añadidura a la palabra de Dios. Dice en el capítulo 20-21, el que da testimonio de estas cosas es testigo fiel y verdadero. Y dice, ciertamente vengo pronto. Y termina, y el Apocalipsis dice el que da testimonio de todo esto, sí, vengo pronto. ¿Y qué contesta? Cuando dicen esto en el libro, ¿qué contestaba la iglesia? Amén. Ven, Señor Jesús. Ese era el grito de la iglesia primitiva. Ven, Señor Jesús. Ese es el grito de la iglesia en el Adviento. Pero nosotros nos hemos olvidado de que Cristo regresa. Nosotros vivimos como si Cristo jamás fuera a regresar. Una de las partes es que decimos en las misas cosas como cotorra. Porque después, cuando decimos, este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos, y ahí en lo que decimos, ahí se resume lo que cree el cristiano. Fíjate lo que decimos, no lo repitan como una cotorra ahora de corre-corre como hacen en la misa. Fíjate lo que decimos, el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe. La Eucaristía, este es el misterio, este es el centro de toda nuestra fe. ¿Qué decimos? Anunciamos la muerte de ¿quién? De Cristo, que está presente en el sacrificio en el altar. No solo anunciamos la muerte, proclamamos. La muerte la anunciamos, pero la resurrección hay mucha diferencia entre proclamar y anunciar. Proclamar es gritar un anuncio. Yo le digo a la gente, Cristo murió, pero yo le grito, Cristo resucitó. Proclamamos la resurrección. ¿Y qué decimos? Ven. Esa es la esperanza. Cristo va a retornar en gloria
de nuevo al final de los tiempos. Ahora, ¿decimos eso verdaderamente como la iglesia primitiva cuando terminaban de leer este libro? No, lo decimos que, hermano, hay que decirle, si ustedes se sientan, y yo siempre les digo a la gente, cojan un misal, yo les doy permiso a robárselo de la iglesia. Porque antes que esté ahí para que nadie lo lea y los muchachos lo escribotean, llévenselo para la casa. Si ustedes se sientan y cogen la misa y van leyendo detenidamente, palabra por palabra, te van a ver que son las oraciones más hermosas que hay sobre la tierra. El Gloria es una de las oraciones de alabanza más hermosas que se han escrito sobre la tierra. El canon de la misa es algo impresionante. Cojan un misalete y siéntense un día, no lo lean de un tirón, cada día lean 3 o 4 pedazos, pero léanlo como vimos, anunciamos tu muerte. Interpreten para que ustedes vean qué tesoro tenemos, que lo estamos. Ese es el deseo de la iglesia, y ese debía ser el deseo de la iglesia. Ven, Señor Jesús. Y si el Señor Jesús no viene, tú vas a ir. Entonces decimos en la misa todos los domingos, ven, Señor Jesús. Y cuando Dios viene a mi vida, porque me llama, nos da la pataleta y no nos queremos. Entonces ven, pero lo más tarde posible. Cuando uno dice ven, Señor Jesús, yo me preguntaba, ya no lo pregunto, porque yo creo que ya tengo un cc más de fe, pero yo me pregunto, y cuando uno dice ven, Señor Jesús, es invitándolo a que venga. Que venga, o que venga, no, que venga, como dice la Escritura, al final de los tiempos, o si no, que venga a mi vida a unirme con Él, que es el deseo del creyente. Como decía aquí en el otro día, la iglesia nos prepara para el bautismo, nos prepara para el matrimonio, nos prepara para la confesión, pero no nos prepara para la muerte. No nos prepara para la muerte. Entonces, cuando llega la muerte a nuestra vida, ¿cómo la recibimos? Como los paganos. Como si en el hueco se acabara absolutamente todo. Porque la iglesia no nos ha preparado para la muerte. La iglesia primitiva, todo el mundo se preparaba. Por eso los mártires iban cantando que se lo comieran los leones, porque decían, esto no es nada, esto es un pedacito, lo que me espera de ahí para allá no tiene nombre. Pero ese sentido de que nosotros no estamos hechos para aquí. Fíjate todo lo que hablamos de San Agustín, todo lo que decía, por qué nosotros pensamos que todo el tiempo antiguo fue mejor, que hablamos la semana pasada, todas las añoranzas que tenemos nosotros de eternidad dentro de nosotros, que la tierra nunca lo vamos a ver cumplido. ¿Y cómo termina el Apocalipsis? Con esta bendición de Juan, que la gracia del Señor Jesús sea. Fíjate que es como el final de la misa, que la gracia del Señor Jesús sea. Entonces, ¿qué contesta la gente? Amén. Fíjate que así termina. Amén, amén, amén. Amén es un juramento. Cuando uno dice amén es un juramento que uno invoca sobre uno mismo las maldiciones del pacto si yo no cumplo lo que estoy diciendo. Jesús es nuestro amén. Eso pactó sobre la maldición de nosotros para que nosotros seamos salvos. Decía San Ambrosio, lo que la boca habla, que la mente lo confiese. Lo que la lengua pronuncia, que lo siente el corazón. Ahí dice amén con una tranquilidad. Amén es que tú estás diciendo que se cumpla como tú lo estás diciendo, o me borren a mí del libro de la vida. Pero amén, nosotros decimos como si sea, pero el amén no tiene traducción de la palabra hebrea. Amén es una palabra tan fuerte que tú estás diciendo, que eso que estás diciendo tú estás totalmente seguro, y que si no, que te borren del mapa. Si tú no lo crees, que te borren del mapa. Porque así sea, queda como un deseo. Amén no es un deseo, amén es una. Más que así sea, debe ser así es. Por eso cuando tú vas a comulgar, lo primero que te presentan es la hostia, te dicen, este es el cuerpo de Cristo. Y tú dices, yo lo creo totalmente. Ahora, si tú no lo crees y tú lo dices, prepárate. Es cuando dice San Pablo que se convierte para ti en condenación. Con esta palabra terminamos el Apocalipsis. Y terminamos la escritura que nos ha tomado 14 años entre el Génesis al Apocalipsis. Pero antes de terminar, como es una noche especial, yo quiero puntual, y hemos terminado la escritura. Yo creo que pocos grupos en el mundo han terminado en 15 años la escritura, versículo por versículo. No, ¿verdad? ¿En serio? Yo creo que pocos grupos han estudiado en 15 años o 16 años, desde Génesis hasta Apocalipsis, versículo a versículo. Y hay veces estar una noche entera en 2 versículos. Porque hemos terminado ahora, ya veremos lo otro. Pero yo quería
que ustedes entendieran algo de, solamente me va a tomar 10 minutos, que ustedes entendieran algo del Apocalipsis y de la Escritura, que si no entendieron eso, hemos perdido el tiempo. Recuérdense que le dije, la Biblia es un libro que está compuesto de muchos libros, pero que cada libro no está suelto a la buena de Dios, que todos los libros tienen una relación, una cohesión. Cada libro está encarnado en un pacto. El primer pacto que Dios hizo con Israel dio origen a ¿qué? Al Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento hay que leerlo dentro del Antiguo Pacto. Todas las profecías van dirigidas al Antiguo Pacto. Le dije, de aquí para acá el Antiguo Testamento apuntan ¿a quién? A Cristo. Cuando Jesucristo dice, todo se cumplió, no queda ningún cabo suelto ni ninguna profecía suelta del Antiguo Testamento. Se acabó. Es un libro que yo no puedo buscar doctrina, porque es un libro que está superado. Me ayuda para entender el primer pacto y para entender la voluntad de Dios en el primer pacto. Ahora, el segundo pacto que hace Jesús con nosotros, ¿a qué genera? El Nuevo Testamento. También todo el pacto, desde Apocalipsis, San Pablo, Hechos de los Apóstoles, Evangelio, ¿a quién apunta? A Cristo. No ya a la primera venida, sino a la segunda venida de Jesús. Y tú tienes que leer las epístolas de Pablo, todo en referencia a la redención y a la segunda venida de Jesús. Si tú no lees las escrituras de esa forma, tú estás perdiendo el tiempo. El Apocalipsis es el gran resumen de toda la Biblia. Lo vimos la semana pasada. El Apocalipsis es el resumen del libro de Génesis. Lo vimos la semana pasada. Anteriormente habíamos visto que el Apocalipsis es el resumen de qué sucedió con Israel, que esa alianza se terminó. Estaba buscando acá en el prólogo histórico, en el capítulo 28 del Deuteronomio, creo que ustedes lo oigan. Dice: si tú escuchas la verdad, la voz de Yahvé tu Dios, cuidando de practicar todos los mandamientos que yo te doy hoy, tu Dios te levantará por encima de todas las naciones de la tierra, y vendrá sobre ti y te alcanzará todas las bendiciones siguientes, por haber escuchado la voz de tu Dios. Esto se clamó en dos montañas, la montaña de la bendición y la montaña de la maldición. Israel la mitad en la montaña de la bendición, la otra mitad en la montaña de la maldición. Y se intercambiaban esto que el Señor va a decir, ¿y qué decía? Oyeron que el Señor dice a Israel: bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el parto de tus vacas, las crías de tus ovejas. Bendita tu cesta y tu arteza, que era donde ponían el aceite. Bendito seas cuando entres y bendito serás cuando salgas. A los enemigos que se levanten contra ti, Dios los convertirá en vencidos. Por un camino saldrán a tu encuentro y por 7 caminos huirán delante de ti. Yahvé mandará la bendición que esté contigo en tus graneros, en tus empresas, y te bendecirá en la tierra que Dios te da. Tu Dios te establecerá como el pueblo consagrado a Él, como te ha jurado si tú guardas los mandamientos de Dios y sigues sus caminos. Todos los pueblos de la tierra verán que sobre ti es invocado el nombre de Dios y te temerán. Dios te hará rebosar de bienes, del fruto de tu vientre, del fruto de tu ganado, del fruto de tu tierra, en esta tierra que juró a tus padres que te daría. Dios abrirá para ti las compuertas del cielo, su rico tesoro para dar a su tiempo la lluvia a tu tierra, y para bendecir todas tus empresas. Prestará naciones numerosas y tú no tendrás que tomar prestado. Dios te pondrá la cabeza y no a la cola. Siempre estarás encima y nunca debajo. Si escuchas los mandamientos de Dios que yo te prescribo hoy, guardándolos y poniéndolos en práctica, si no te apartas ni a derecha ni a izquierda de ninguna de estas palabras que yo te doy hoy, yendo detrás de otros dioses para servir. Fíjate todo lo que Dios se compromete. Ahora, oye, pero si desoyes la voz de Dios y no cuidas de practicar sus mandamientos y sus preceptos que yo te doy hoy, te sobrevendrán y te alcanzarán todas las maldiciones siguientes. Maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo.
Maldita tu cesta y tu alteza. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra. Maldito el parto de tus vacas y las crías de tus ovejas. Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. Yahvé enviará contra ti la maldición, el desastre, la amenaza en todas tus empresas hasta que seas exterminado y perezcas rápidamente a causa de la perversidad de tus acciones por las que me has abandonado. Yahvé hará que se te pegue la peste hasta que te haga desaparecer de esta tierra. Yahvé dará como lluvia a tu tierra polvo y arena que caerán del cielo sobre ti hasta tu destrucción. Yahvé te herirá con úlceras de Egipto, con tumores, con sarna, con tiña de la que no podrás sanar. Estarás oprimido y despojado toda la vida y no habrá quien te socorra. Te desposarás con una mujer y otro hombre la hará suya. Edificarás una casa y no la habitarás. Plantarás una viña y no disfrutarás de ella. Tu buey será degollado en tu presencia y no comerás de él. Tu burro será robado en tu presencia y no se te devolverá. Yahvé te llevará a ti y al rey que hayas puesto sobre ti, a una nación que ni tú ni tus padres conocían, y allí servirás a otro Dios de madera y de piedra. Serás el asombro y la irrisión de todo el pueblo. El forastero que vive en medio de ti subirá a costa tuya cada vez más alto, y tú caerás cada vez más bajo. Todas estas maldiciones caerán sobre ti, te perseguirán y te alcanzarán hasta destruirte por no haber escuchado la voz de tu Dios, guardando los mandamientos y los preceptos que se te han dado. Serán como una señal y un prodigio sobre ti y sobre tu descendencia para siempre. Terrible. Pero Dios no obligó a Israel a firmar el pacto. Cuando salió todo esto, Moisés dijo, ¿ustedes quieren cerrar el pacto? ¿Qué dijo Israel? Sí juramos cerrar el pacto. Hermano, cuando haces un pacto con Dios, mira todo lo que Dios prometió, darle. ¿Qué cosa? Solamente si lo aceptaban a Él como Dios. Y si no, se iban detrás de otro Dios. Ahora le dijo, mira, si te vas detrás de otro Dios, mira lo que va a caer sobre ti. No que va a caer sobre ti porque Dios se lo manda, sino que porque, como dice San Agustín, al que se aleja de Dios, todo se aleja de Él. Si Israel se alejó del pacto con Dios, todo el demonio que estaba loco, bravo con ese pueblo. ¿Por qué? Porque eres pueblo de Dios. Eres pueblo que Dios sacó ¿de dónde? De Egipto. El demonio que estaba hecho un león rugiente a la vez que Israel se apartó del pacto. ¿Qué protección quedó sobre Israel? Ninguna. Y el demonio cayó sobre Israel. Estaba avisado. Israel no cumplió el pacto. ¿Para qué estaba preparado el pacto de Israel? Para la venida de Cristo. Vino Cristo y no solo Israel no lo conoció, no solo Israel lo rechazó, Israel le dio una muerte ignominiosa. O sea, Israel fue de más en peor y de peor en peor y en peor, hasta que por último llega el enviado, el que tenía que recibir, y lo mata. Y lo mata de una forma faltándole total respeto a Dios, de la forma que mata al enviado, que es el mismo Dios. Hermano, ¿y todo eso no se cumple? En el Apocalipsis. Cuando todo eso que Dios le dijo va a caer sobre ti, si tú no cumples mi alianza, ¿qué pasó? Cayó. Cayó porque Israel no fue fiel al pacto que él voluntariamente aceptó. Porque si Israel dice no lo acepto, hubiera sido una nación como otra cualquiera. Pero Israel aceptó una gran responsabilidad y después no la cumplió. La sangre de Cristo. Ayudar con una cosa puede ser de bendición, al mismo tiempo puede ser de maldición. La sangre de Cristo para nosotros, ¿de qué cosa es? De bendición. ¿Tú sabes lo que fue para Israel? De maldición. ¿Qué dijo Israel frente a Poncio Pilato? Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esa gente dijo, esa sangre que cayó sobre nosotros, ¿como qué? Como redención. Israel dijo que caiga sobre nosotros, nosotros queremos muertos y que la sangre de él, que sabemos que estamos mandando a matar injustamente, que esa sangre injusta caiga sobre cada uno de nosotros y sobre toda nuestra descendencia. Hermano, palabra, porque decía la Mishnah que el que era culpable de la muerte de un inocente, la sangre de ese inocente caería por todas las generaciones. Y la sangre de Cristo que para nosotros cayó sobre nosotros como salvación, sobre Israel cayó como maldición.
Y por eso Jerusalén sigue, Israel sigue teniendo los problemas que tiene. Y por eso los judíos, aunque tengan mucho dinero en cualquier lugar que estén, siempre están en pleito y en liquidia. ¿Por qué? Porque ellos siguen apegados ¿a qué cosa? A esa ley. Si ellos siguen apegados a ese pacto está maldito. ¿Por qué ese pacto está maldito? Porque no lo cumplieron. Entonces ellos se apegan a un pacto que está maldito. Ellos pueden tener solución, sí. Cuando un judío sale de ese pacto y se bautiza, entra en la iglesia y toda esa maldición se va. El agua del bautismo borra toda esa maldición. Pero ellos, en vez de aceptar a Jesús, cada día se empeñan más. Miren el ataque a una simple película de la pasión. Miren qué ataque más brutal. Perdónenme, hermano, pero venía de los judíos liberales de este país. Mira los apellidos de todos los que... Entonces, y lo siguen diciendo. Yo oía que decían, no, porque la película de Mel Gibson es antijudía. Yo decía, yo quiero que me expliquen en qué la película de la pasión es antijudía. ¿En qué está basada la pasión? En el Evangelio. Entonces el Evangelio es antijudío. La pasión no decía nada que no esté en el Evangelio que nosotros proclamamos hace 2000 años. Ahora, es tan irracional como pueblo, no como religión, es tan irracional decir que un judío se ofenda porque digan que los judíos mataron a Cristo, como que ahora en Roma los romanos, los que viven en Roma, los que van a trabajar en las tiendas en Roma, sacan en manifestación diciendo que esa película es antirromana. La pasión es antirromana. No, ponen un hecho histórico que los romanos fueron unos brutos. Pero los romanos se sienten ofendidos porque hayan puesto a sus antepasados como unos burros. ¿Qué dicen los romanos? Esos fueron nuestros. Los judíos tenían que decir lo mismo. Eso no fuimos nosotros, esos fueron nuestros antepasados. Yo puedo decir todo lo que han hecho los comunistas en Cuba. Yo puedo decir mañana que el que los mencione es un anticubano. No, es un hecho que los fusilados, es un hecho que ha ocurrido. Los muertos en Colombia por la guerrilla, esa mujer que le volaron la cabeza con un cuello de bomba. Ahora, porque yo diga que las guerrillas en Colombia hicieron eso, Colombia entera tiene que sentirse sometida. No, dicen, fue un mal momento de la nación. Bueno, ese momento fue un mal momento de la nación judía, como fue un mal momento de la nación romana. Pero ¿por qué los romanos no saltan y los judíos saltan? Porque ellos siguen bajo un pacto espiritual. No se han desligado de ese pacto espiritual. Es una cosa espiritual, no es una cosa... porque yo no puedo creer que ningún judío que vive en Tel Aviv, ¿sabes todos los amigos que tengo judíos? Yo no puedo pensar que ningún judío, que amigo mío en Tel Aviv, sea culpable de la muerte de Cristo. Un judío en Tel Aviv es tan culpable de la muerte de Cristo como yo. Porque Cristo murió también por mis pecados. Ahora, pero ¿por qué ellos se ofenden? Es como dice por un refrán, el que no las debe, no las teme. Si ellos brinquen porque algo espiritualmente dentro de ellos lo deben tener. ¿Por qué? Porque se tienen aferrados a un pacto que ya no tiene culto, que ya no tiene templo, que ya no tiene profeta, que ya no tiene ley. Y si ellos siguen amarrados a un pacto, ¿qué es lo único que le ha traído? Desgracia. ¿Por qué? ¿Porque el pacto es malo? No, porque no lo cumplieron. Y ojo, porque todo eso que le cayó a Israel arriba, les puede caer a cada uno de ustedes si incumplen el pacto que tienen con Cristo. Si tú cumples el pacto que tienes con Cristo, sobre tu casa lo que dice, no se va a vaciar ni la artesa, ni la excusa, ni la vaca va a parir 4 veces. Si tú te aferras al pacto de Cristo, ahora si tú incumples el pacto de Cristo, sobre ti solamente pueden venir desgracias. ¿Por qué? Porque tú eres un bautizado y el demonio te tiene odio. Y cuando tú te quitas de abajo de la protección de Dios, tú eres presa fácil del demonio que te odia porque tú eres un bautizado. Así que tú eres un bautizado, más vale que viva. Como bautizado, ¿qué es lo que pide Cristo? ¿Algo extraordinario? No, que ames a Dios sobre todas las cosas y al prójimo sobre ti mismo, si no pide más nada. Y somos incapaces de cumplir ese pacto. ¿Qué te pide Dios? Que vaya 1 hora y media el domingo a misa y le des gloria. Y sin embargo esa hora y media, de toda la semana 1 hora y media, esa hora y media, si se la das maldiciendo y regañando. Y vas esperando que se acabe pronto. Hermano, Dios no nos pide nada y que no podamos cumplir. Dios nos ha dado un pacto. En Israel Dios no le dio un pacto
grande Israel. ¿Quién se complicó el pacto en Israel? Ellos mismos. Ten cuidado, también nosotros mismos no nos complicamos el pacto. Por eso siempre digo a la gente, huyan de los grupos que le empiezan a poner leyes. Huyan. Un grupo que diga, no, sí, no puedes comer esto, no puedes ir aquí, no puedes ir allá. Huye, porque Dios nos ha hecho libres. Estamos para amar a Dios sobre todas las cosas. Y al prójimo, esa es la única ley. El que te empieza a poner leyes encima, y por eso le doy gloria a Dios por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no me dice no fume. Te dice, si fuma, te estás haciendo daño a los pulmones. Después no vengas a llorar que te cogiste un cáncer. Pero no te dice, si fuma no puedes entrar. La Iglesia no dice, los homosexuales no pueden comulgar. Yo no he visto a ningún homosexual que le niegue la comunión. Es que ni te lo preguntas para comulgar. Te dice, la homosexualidad es mala. Ahora, de ahí en adelante es tu responsabilidad con Dios. Tú no puedes emborracharte, pero no te botas de la iglesia si tú te emborrachas. Si te emborrachas, allá tú con... O sea, la iglesia no te pone leyes. La iglesia te dice, como una madre, lo que es bueno y lo que es malo. De ahí en adelante, tú, delante de Dios, es que te tienes que entender con tu pacto y con Dios. Y de eso es lo que nos habla la Biblia. Esto fue el intento que hemos hecho del Apocalipsis. Ojalá que les haya servido todo este año y pico que llevamos con el Apocalipsis. ¿Qué vamos a hacer de aquí, de ahora en adelante? La semana que viene, el martes que viene, es la Asunción de María. Un día glorioso en la iglesia. Vamos a tener rezo del Santo Rosario y voy a hablar del papel de María en las Escrituras, desde Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Qué vamos a hacer? Algún día comenzaremos la Escritura. Ahora por un tiempo yo no voy a volver a dar las clases de Biblia. Ahora por un tiempo lo que vamos a hacer es dar clases de apologética. Porque esto es un ministerio de apologética, ninguno de ustedes sabe de apologética. De ahora en adelante vamos a hacer por un tiempo clases de apologética. ¿Cómo responder si me dicen que por qué no se puede llamar padre a un cura? Que vamos a dar todas esas clases, cada martes un tema de apologética, para que ustedes tengan preparación apologética. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar el credo de Nicea, la fe de la iglesia, para que ustedes sepan cuál es la fe de la iglesia. Y después vamos otra vez a comenzar por el Génesis. Pero yo quiero por un tiempo... Porque digo, todo un ministerio de apologética que no tiene apologeta, yo soy el único apologético aquí. Entonces quiero que ustedes, y con preguntas y con enseñarles cómo contestar cuando te digan tal cosa y cuando te digan más tal cosa. Eso es lo que yo quiero hacer a partir del martes que viene.